Hola, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien todos, todas, en este bonito día de lluvia, Semana Santa. Eh, Alguien en el grupo de Telegram ha propuesto hacer un vídeo sobre eh, uno de los temas más interesantes y profundos, importantes del budismo en general, no solo del budismo tibetano, al mismo tiempo que uno de los temas de estudio que a la gente se le suele hacer más complicado. Se le suele hacer más complicado, más tedioso, y no tendría por qué ser así, porque es muy interesante y de hecho es muy importante saberlo, que son los 12 vínculos de originación dependiente. 12 vínculos de originación dependiente, 12 eslabones de origen interdependiente. Hay distintas formas de llamarlo, pero yo normalmente lo suelo llamar los 12 vínculos de originación dependiente, es así como lo he recibido de mis maestros más mayoritariamente, y es como se presenta en el libro que presenta estos vídeos últimamente, como ya bien sabéis. Después de varios años de trabajo, pues ha salido por fin a la venta el libro Budismo tibetano desde cero. ¿Okay? El subtítulo del libro es Una guía para principiantes, aunque siempre digo que es para principiantes, para gente que quiere aproximarse al budismo, que ya de por sí ha surgido esa cosa de que le interesa, pero o bien no se han aproximado todavía porque les interesa mucho el budismo, pero no saben realmente de qué va la cosa, o bien para la gente que va que lleva un tiempo en budismo, pero se considera novato, digamos, novata. Pues también es para la gente que no es tan novata, no es tan principiante, ¿vale? Y bueno, así, como digo, es como se presenta en el libro, 12 vínculos de originación dependiente, ¿vale? Y bueno, ¿qué son los 12 vínculos de originación dependiente? Bueno, para empezar voy a decir dónde podéis encontrarlos. Aquí detrás mío tenéis la imagen del tanka, de la rueda, normalmente se le llama la rueda de la vida, la rueda de la existencia cíclica. Es una representación de samsara. Y ahora sí vamos uno a uno a ver en qué consisten todos esos vínculos de originación dependiente. Quiero enfatizar el hecho de que es muy importante conocer este mecanismo, eh, porque más o menos entendemos cómo funcionan los karmas. Sabemos que si hacemos cosas negativas tendremos resultados negativos, tendremos más sufrimiento, y si hacemos cosas que son positivas o que son virtuosas, pues tendremos resultados pues positivos y virtuosos, ¿no? Que significa una felicidad auténtica. Sin embargo, no vamos más allá, no entendemos cómo funciona eso por dentro. A veces pienso que los 12 vínculos son como un reloj, ¿ok? Supongamos que los karmas, ¿no? La felicidad, sufrimiento y demás son como un reloj, pero no vemos las piezas que tienen dentro, no sabemos exactamente qué es lo que hace que funcione de esa forma determinada. Eso viene explicado por el funcionamiento de los 12 vínculos, ¿vale? Es como abrir ese reloj, y lo que vamos a hacer ahora es, viendo esta secuencia lineal de los 12 vínculos, es sacar esas 12 piezas en la maquinaria del reloj, lo vamos a poner sobre la mesa para ver en qué consiste cada uno. Así pues, empezamos con la ignorancia. Es posible que estéis pensando ignorancia, porque la ignorancia es el primer vínculo, pero también era el primero de los 3 venenos de la mente. Efectivamente, lo que pasa es que tiene una connotación diferente. Como el primero de los 3 venenos de la mente es eso, es lo que engaña a nuestra mente y nos hace creer que vamos a ser más felices en cuanto más satisfacciones tengamos, ¿no? Sin embargo, como primero de los 12 vínculos, la ignorancia se puede referir a dos cosas diferentes. Por un lado está la ignorancia que nos ciega, ¿no? Lo que nos impide ver la realidad de los fenómenos. Es la ignorancia que hace, por ejemplo, que no comprendamos o que no aceptemos eh, pues todo lo que estudiamos también sobre vacuidad, interdependencia, etc. ¿Okay? La ignorancia que nos hace creer que los
elementos, quiero decir, los fenómenos, por ejemplo, el yo, existen y tienen una existencia intrínseca por sí mismos. ¿Ok? Ese es el primer tipo de ignorancia en cuanto a vínculo. Y la segunda forma de ignorancia es no comprender cómo funcionan los karmas. ¿Ok? No entender que si haces cosas buenas te pasan cosas buenas y haces cosas malas te pasan cosas malas, por decirlo de forma muy, muy simple, ¿no? Y en el dibujo, si lo veis, está representado por un hombre ciego, bueno, un hombre, una persona ciega, que deambula de aquí para allá cerca de un precipicio. ¿Qué pasa? Que es ignorante, no se da cuenta de que moviéndose de esa forma y en ese sitio, en cualquier momento se puede caer. Y mientras esté presente este vínculo, estarán los demás. Nuestra vida estará caracterizada por el sufrimiento del mismo modo, decía Buda, del mismo modo en que la sombra sigue a una carreta de bueyes cuando la carreta se mueve. Si la luz le da igual que se mueva, por más que se mueva, vaya donde vaya, la sombra irá detrás de esa rueda de carreta, ¿no? Eso significa que si hay ignorancia, siempre estaremos acompañados por el sufrimiento. El segundo vínculo es el de los karmas contaminados. ¿Por qué se llaman contaminados? Porque, bueno, estamos en samsara. Si estamos en samsara, da igual lo virtuoso que uno sea, siempre va a ser una acción contaminada. Por ejemplo, yo puedo ser muy generoso con la gente necesitada, puedo ser muy cariñoso con todo el mundo, etcétera. Puedo cometer acciones maravillosas, muy virtuosas, pero en tanto soy un ser ordinario, estoy en samsara, eso significa que las acciones, los karmas, van a ser contaminados siempre de algún modo, ¿no? No van a ser acciones puras como de un arhado, de un Buda, como la actividad iluminada de los seres Arya, ¿no? Esto está ilustrado con un alfarero, un artesano, que está elaborando distintos recipientes, ¿no? De distintas figuritas de barro, y que son pues esas distintas acciones más virtuosas, más dañinas y demás. A veces se representan dos jarrones solos, ¿no? O dos figuras de barro, ¿no? Representando el karma positivo y el karma negativo, sin más, ¿no? Otras veces aparecen el autor de la pintura, ¿no? O el linaje de la creación de ese tanka en particular. Aparecen tres, ¿no? Contando esa diferencia que yo siempre me gusta hacer, ¿no? Está la vasija de las acciones negativas, la vasija de las acciones positivas y aparte la vasija de las acciones virtuosas, ¿no? Otras veces simplemente aparecen muchos cacharros por allí alrededor del alfarero. Eso nos da a entender que hay muchas posibilidades, ¿no? de que las acciones no siempre son o positivas o negativas, ¿no? Sino que hay un gran espectro, ¿no? Y podemos acometer acciones de cuerpo, palabra y mente de muchos tipos, ¿no? Unos más virtuosos, menos virtuosos, pero una gran variedad de ellos, ¿no? El tercer vínculo es el de la conciencia. La conciencia de estar vivos, ¿ok? La concepción de, oh, estoy aquí, existo, ¿de dónde surge? Surge de la ignorancia. La ignorancia que hace que perpetuemos nuestra presencia en el samsara, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa de una vida a la siguiente? Pues es esa conciencia. Muchas veces cuando a los budistas nos preguntan, oye, pero cuando uno, si no crees en el alma ni en el espíritu, ¿qué es lo que pasa de vida en vida? Pues es la conciencia, son las huellas kármicas en nuestra continua mental, ¿no? Así pues, la conciencia está representado por un mono que vamos pasando de árbol en árbol, es decir, de vida en vida. El vínculo número 4 es la conjunción de cuerpo y mente. También a veces se le llama forma y nombre. Es decir, cuando hablamos de forma estamos hablando del cuerpo físico, ¿no? De la presencia corpórea, y el nombre, o lo que aquí se llama mente, sería cuando imputamos o nominamos o etiquetamos este cuerpo, ¿vale? Es decir, nosotros vemos este cuerpo, yo lo miro al espejo y nos llamamos de cierta forma, ¿verdad? Todos tenemos un nombre, todos tenemos una denominación. A ti cuando te dicen que te mires a ti mismo o a ti misma, que mires a yo, ¿tú dónde buscas el yo? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Miras para abajo? No, miramos nuestro cuerpo.
¿Dónde estoy yo? Y cuando buscamos el yo, ¿qué hacemos lo primero? Miramos está en las manos, está en el corazón, está donde está dentro de mi cabeza, me miro al espejo, ¿dónde estoy? ¿No? Por eso, cuando lo denominamos, estamos meramente etiquetando ese cúmulo de circunstancias que es nuestro cuerpo físico. O sea, a la mente se le llama nombre por eso, porque una cosa es nuestro realidad física, ¿okay? Todos los átomos, todas las células que componen nuestro cuerpo, pero la nominación que hagamos es una acción mental. Es decir, el cuerpo está aquí, es innegable. ¿Okay? Yo lo puedo tocar, es innegable que está aquí, no me lo estoy imaginando. ¿Okay? Sin embargo, cuando lo llamo Carlos, o cuando lo llamo Tutenchoyen, o cuando lo llamo yo, o cuando tú lo llamas tú, refiriéndote a mí, por ejemplo, o cuando mis padres me etiquetan como hijo, es una acción mental. Eso que entendemos como yo no es la palabra yo. Por eso cuerpo y mente también se pueden entender como forma y nombre, porque es la forma y luego la etiqueta que le pegamos a la forma. ¿Okay? Mano, persona, amigo, enemigo, yo, ¿okay? Otro, etc. ¿Vale? Este cuerpo y mente está representado por un barquero que en su barca transporta a dos pasajeros. Esos dos pasajeros pues, son el cuerpo y la mente, ¿no? La forma y el nombre. Luego el quinto vínculo se refiere a los 6 sentidos. Los 6 sentidos que son la vista, olfato, gusto, tacto, oído y conciencia mental. Es por esto que muchas veces se representa con una casa con distintos números de ventanas, que por lo general suelen ser 6, ¿no? Es como si nosotros estuviéramos dentro de esa casa, ¿ok? Y registramos o somos conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor, fuera de la casa, en el mundo, en el entorno, por medio de esas 6 ventanas, ¿no? Por medio de la ventana del oír, la ventana del ver, la ventana del saborear, etc. El vínculo número 6 es el vínculo del contacto. Contacto está representado por una pareja en unión sexual. ¿Qué es el contacto? El contacto es, muchas veces en budismo hablamos de que hay, para poder ser conscientes de un objeto dado, de un fenómeno, tiene que haber 3 factores. Primero, el sujeto, que soy yo, el objeto, que es aquello que estamos viendo, y el tercer factor es la acción en sí, es decir, el hecho de estar viendo, ¿ok? La acción de ver, ¿vale? Esa acción es el contacto. El siguiente vínculo es el del dolor, el vínculo número 7. Está representado por un hombre que no soporta el dolor que tiene porque se le ha clavado una flecha en el ojo, ¿vale? Y se refiere al malestar, al desasosiego, a la insatisfacción y demás sensaciones desagradables que tenemos inmediatamente después de entrar en contacto con aquello que vemos, ¿no? Si vemos una cosa puede ser desagradable también, ¿no? Si escuchamos un ruido nos puede molestar, ¿no? O oímos palabras desagradables, que alguien nos insulta o nos echa, no sé, cualquier cosa en cara. Oye, no has sacado la basura, no te gusta que te lo digan, ¿no? Pues ese es el dolor que caracteriza la existencia cíclica, ¿no? El samsara. Ahora vamos con uno de los más importantes, que es el octavo vínculo, que es el deseo, ¿de acuerdo? El vínculo 8 y el 9, deseo y aferramiento, es posible que lo encontremos con otras definiciones, con otras palabras, incluso al revés, aferramiento y deseo, ¿no? A mí me gusta llamarlo deseo y aferramiento porque el deseo, vemos que en la imagen aparece un borracho, una persona intoxicada por el alcohol, que incluso estando ya borracho quiere seguir bebiendo más, ¿no? Por definición el deseo se puede definir como no tener una cosa y querer. Sí, vale, está borracha, pero quiere estar más borracho todavía. Sin embargo, el aferramiento, que es el vínculo 9, está representado por un mono que, a diferencia del otro mono que vimos en el otro vínculo, en el tercero, si no recuerdo mal, este mono del aferramiento lo que hace no es pasar de un árbol a otro, sino que está con una fruta en la mano y no quiere soltar esa fruta y ya quiere coger otra, ¿vale? Es como que se niega a soltar lo que ya tiene.
Eso es el aferramiento, a diferencia del deseo. El deseo es que si no tengo una cosa, me intento aproximar de un modo u otro, ¿no? Para conseguir esa meta, para conseguir esa satisfacción. Sin embargo, el aferramiento es que yo ya tengo X cosa y me niego a soltarla. Incluso cuando sigo queriendo otras cosas más, pero esto no quiero soltarlo, ¿vale? Es como cuando el dolor que experimentamos, el aferramiento es el dolor que experimentamos, por ejemplo, cuando alguien se muere, un ser querido se muere y nos negamos a aceptar que se haya muerto y nos duele mucho, nos sentimos muy tristes durante mucho tiempo y guardamos ese luto, digamos, ¿no? en nuestra mente, ¿ok? Eso es por el aferramiento, cuando echas mucho de menos una cosa, ¿ok? Incluso cuando ya no tienes una cosa, ya te has separado de esa cosa, incluso así podemos seguir teniendo aferramiento, ¿ok? Porque es una cosa que ya tenemos o hemos tenido y no queremos soltarlo. Eso es el aferramiento. A diferencia del deseo, como digo, que es una cosa que en principio no la tengo y quiero tenerla. ¿De acuerdo? Eso es lo que diferencia el deseo del aferramiento. Después, el 10º vínculo es el de la maduración o existencia. Ya sabéis que en términos budistas, cuando hablamos de karma y demás, hablamos de maduración refiriéndonos a resultado. ¿De acuerdo? Es ilustrado por una mujer embarazada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que maduración es sinónimo de existencia. ¿Ok? ¿Cuándo empezamos a existir? En el útero de nuestra madre. ¿Eso qué significa? Que ha madurado todos los karmas y todo ese empuje, ¿vale? Esa inercia ha desembocado, ha madurado en la existencia actual, en el seno de nuestra madre, ¿vale? Eso sí, hay que aclarar que este vínculo no se está refiriendo al hecho en sí de la concepción biológica en el vientre materno. Se refiere al hecho de tener que ser. ¿Me explico? Una cosa es el hecho en sí de, oh, se han unido dos células de papá y mamá, ¡pum! Y aparezco yo en este caso. ¿Okay? No se refiere a ese hecho en sí, sino a todo lo que desemboca en que eso se produzca. ¿Okay? Esa, valga la redundancia, esa maduración, ese resultado, el resultado de todas las causas previas y condiciones existentes que hacen que ¡pum! Eso ocurra. ¿Vale? No se refiere al hecho en sí de la concepción a un nivel científico, digamos, ¿no? O biológico. El siguiente vínculo, el número 11 ya, es el nacimiento. Y cuando hablamos de nacimiento, sí que nos estamos refiriendo a todo el desarrollo que tenemos incluso dentro del vientre de nuestra madre, dentro del útero. Es por eso porque los tibetanos, es posible, si habéis escuchado a muchos maestros tibetanos, a su santidad el Dalai Lama y demás, ¿no? A veces dicen tener un año más del que tienen realmente, ¿no? De acuerdo con nuestro calendario, y dice, un momento, has dicho que tiene, no sé, 85 años cuando tiene 84 o una cosa así, ¿no? Eso es porque los tibetanos tienen la costumbre de contar más o menos un año más porque cuentan también el tiempo que estuvieron dentro de su madre. ¿Okay? Ellos empiezan, o sea, ellos consideran que nacieron en el momento en que empezaron a formarse dentro de su madre. Y a eso se refiere cuando en los 12 vínculos se habla del nacimiento, del vínculo del nacimiento. Y finalmente el vínculo número 12, que es en conjunto el envejecimiento y la muerte. ¿Por qué en conjunto? ¿Por qué no se ve de forma separada el envejecimiento y luego la muerte? Una semilla, si no hubiera ese momento a momento constante de evolución, no habría posibilidad de que la semilla hiciera germinar un brote. Y si no hay brote no puede haber tallo, y si no hay evolución dentro de ese tallo no puede haber ramas, si no hay ramas no puede haber hojas, no puede haber flores, frutos, etc. No decimos que la semilla se muera, decimos que da lugar a otra cosa diferente, del mismo modo en que nosotros, por el mero hecho de estar vivos, es indisoluble al hecho de morirse. ¿Okay? No como posibilidad, sino que uno está abocado a la muerte, quiere decir, no te queda otra. Estás vivo, es porque está ahí la muerte también, ¿de acuerdo?
Y por eso está representado ese último vínculo de envejecimiento y muerte, con un hombre que sube por una colina mientras carga con un bulto. Ese bulto no es otra cosa que un cadáver. Sabéis que en la cultura tibetana, desde hace muchos siglos, existe la costumbre de que las personas cuando mueren las llevan a lo alto de una planicie o algo así, a lo alto de una montaña, ¿ok? Y los descuartizan y lo dejan ahí para que se lo coman los buitres y demás carroñeros, ¿no? Ahora, te estarás preguntando, un momento, ¿cómo es posible que en esta secuencia estén tan separados en esa numeración, ¿no? Por ejemplo, la concepción en el vientre materno es el vínculo número 10, pero luego la aparición de cuerpo físico y de forma y nombre es el número 4. ¿Cómo es posible? Eso es porque, como expliqué antes, lo que hemos hecho es abrir ese reloj, ese mecanismo, esa maquinaria, y hemos colocado sobre la mesa el círculo de las 12 piezas que hacen falta, los 12 vínculos, ¿vale? Sin embargo, esa es la consecución, la secuencia lineal, ¿ok? Pero luego, cómo funcionan realmente esos mecanismos, esa estructura, cómo se mueve realmente dentro de ese reloj, ya no es ese orden lineal, sino que estaríamos hablando de los 12 vínculos como secuencia causal. Es decir, cuál es la causa para que se produzca otro vínculo y cómo ese otro vínculo hace de causa para que se manifieste el siguiente, etcétera, etcétera. Y no es el mismo orden lineal que hemos visto hasta ahora, ¿no? Así que a continuación vamos a ver algunas otras consideraciones y entramos también en cómo se comportan esos 12 vínculos. Para empezar, distintos tipos de vínculos. Igual que hay distintos tipos de karma, hay distintos tipos de vínculos, ¿vale? Y aquí tenemos que tener cuidado porque puede haber palabras que se confundan y no estamos seguros si estamos hablando de karmas o de vínculos. Vale, estamos hablando de vínculos ahora. Dejemos ahora mismo, a no ser que se diga algo específico, no estamos hablando de karmas, ¿no? De los distintos tipos o clasificaciones de karma. Estamos hablando estrictamente de los vínculos, ¿vale? Como causas, ¿vale? Como agente causal, tenemos los llamados vínculos proyectantes, ¿vale? Repito, no confundir con las karmas proyectantes, que los karmas proyectantes son otra cosa. Y también como causa está otro tipo de vínculo, que son los vínculos productores, ¿no? Así pues tenemos 4 grupos de vínculos. Los vínculos proyectantes dan lugar a los vínculos proyectados, por lógica, y los vínculos productores darán lugar a los vínculos producidos, también por lógica, ¿vale? ¿Y qué consiste? ¿En qué consiste que un vínculo sea, unos tipos de vínculos sean de proyección y otros sean de producción? Pues en el primer ciclo, en el caso de los vínculos proyectantes y proyectados, que son su resultado, hay un lapso de tiempo entre esa causa y ese resultado. Por ejemplo, si yo hago un viaje de Málaga a Madrid, por ejemplo, la causa de mi viaje es salir de Málaga, ¿ok? Luego pasa un cierto tiempo hasta que yo por fin completo esa acción de llegar a Madrid. Entonces ya puedo decir que he viajado de Málaga a Madrid. Esos son es el comportamiento que tienen los vínculos proyectantes, ¿vale? Que proyectan, ¿ok? Y entonces es cuando al final de esa proyección aparece el resultado, que es el vínculo proyectado, ¿ok? Proyectante, proyectado, ¿ok? Mientras que cuando hablamos de los vínculos productores y producidos, sí hay algo directo, ¿ok? Si hay uno de ellos que sirve como causa, el productor, sí que desemboca automáticamente en lo producido, en el vínculo producido. Como decía el propio Buda Shakyamuni, cuando esto existe, aquello surge. Con la aparición de esto, aquello aparece. Cuando esto no existe, aquello no surge. Con la cesación de esto, aquello cesa. Dicho en lenguaje llano, unas cosas llevan a otras. Entonces, ¿cuáles son los vínculos causales? Y dentro de los causales, ¿cuáles son los proyectantes y cuáles son los productores? ¿Y cuáles son los vínculos resultantes? Y dentro de los resultantes, ¿cuáles son los proyectados y los producidos, ¿no?
Vamos primero con el primer grupo, que son los proyectantes y proyectados, ¿ok? Esos que pasan un lapso de tiempo desde que aparece el vínculo proyectante hasta que aparece su proyección, digamos, ¿no? Su vínculo proyectado, ¿no? Los proyectantes son el vínculo número 1, la ignorancia, el vínculo número 2, que es el karma, los karmas contaminados, y el vínculo número 3, que es la conciencia, ¿vale? Estos tres dan como resultado los 4 vínculos proyectados, que son el 4, cuerpo y mente, el 5, que es el de los sentidos, el 6, que es el del contacto, y el vínculo número 7, que es la sensación. ¿Ok? Si os dais cuenta, hay una correlatividad, ¿ok? Los vínculos 1, 2 y 3 dan lugar a 4, 5, 6, 7. ¿De acuerdo? Ignorancia, karma y conciencia dan lugar a cuerpo y mente, sentidos, contacto y sensación. Esos son los proyectantes y proyectados. ¿Cuáles son los vínculos productores y producidos? Pues en primer lugar tenemos los productores que sirven como causa de los producidos. Los productores son el 8, deseo, 9, aferramiento y 10, maduración o existencia. Dan lugar a los factores, a los vínculos producidos, que son el 11 y el 12, es decir, el nacimiento y vejez y muerte. ¿Ok? Repito, el 8, 9 y 10, que son deseo, aferramiento y maduración, dan lugar al nacimiento y la muerte. Por ejemplo, en el primer vínculo causal proyectante, que es la ignorancia, hace que haya karmas, y si hay karmas, hace que tengamos conciencia, que tengamos existencia en el samsara, y eso significa que si estamos en el samsara, ¿cuál es el resultado proyectado? Pues que tenemos un cuerpo y una mente, y si tenemos un cuerpo y una mente tenemos sentidos. ¿Okay? Si tenemos sentidos, como explicamos antes, tenemos contacto con los objetos de los sentidos. Y si tenemos contacto con los objetos de los sentidos, tenemos sensaciones. ¿Vale? Así es como se produce la relación entre los proyectantes y los proyectados. En el caso de los productores y producidos, tenemos el deseo, tenemos el aferramiento y tenemos la maduración, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tenemos deseo y aferramiento, ¿qué pasa? Que tenemos nacimiento. ¿Qué significa nacimiento? ¿Qué significa el hecho de salir de nuestra madre y vivir una nueva vida? Es porque se ha producido una maduración. Si tenemos una maduración, significa que vamos a tener una vida, sea más corta, más larga, ¿ok? Y si tenemos una vida corta o larga, significa que estamos envejeciendo y por ende muriendo, ¿ok? Así vemos esa correlación que hay entre todos ellos, ¿verdad?